Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo 19 del tiempo ordinario en el que leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 33. Los versículos anteriores, Jesús y sus discípulos estaban en una situación de gran alegría. Jesús había multiplicado los panes y los peces, todos habían comido, se habían saciado, en lo que fue el picnic más extraordinario de la historia. Y el entusiasmo de la gente hacia Jesús era el máximo. Incluso pensaron proclamarlo rey. Hubiera sido bonito quedarse allí a gozar de esta fiesta, pero en cambio Jesús, y aquí comenzamos el Evangelio de hoy, ordena a los discípulos que suban a la barca y le precedan a la otra orilla. No quiere que se queden allí gozándose del éxito y se les olvide cuál es el camino que tienen ante ellos. Él despide a la multitud. Recuerden que poco antes habían sido los discípulos que le habían sugerido a Jesús que despidiera a la multitud para no tener que darles de comer. Pero Jesús no les escuchó, había querido primero darles de comer y después que estaban saciados les puede despedir. Una vez que despidió a la multitud, él se retiró al monte solo a orar. Cae la noche, sobre el lago se desencadena un fuerte viento, como los locales del lago de Genesaret dicen que se montan unas tempestades terribles en aquel lugar, y la barca de los apóstoles es batida por las olas. Jesús sale a su encuentro hacia el final de la noche caminando sobre las aguas y les dice: soy yo, no tengan miedo. Pero Pedro, queriendo saber si era precisamente él, le pregunta: si eres tú, maestro, mándame que vaya a ti caminando sobre las aguas. Es bonito que no quiere decidir a su manera en una cosa tan seria, no quiere tentar a Dios, y esto está bien. Y Jesús le dice: ven. Y él baja de la barca, camina sobre las aguas hacia Jesús. Lo que a un cierto punto sucede dentro de él, el pobre Pedro, nadie lo sabe, pero el viento comienza a darle miedo, comienza a hundirse, pero reacciona gritándole a Jesús: Señor, sálvame. Jesús le extiende la mano, lo lleva a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y entonces todos, maravillados, exclaman dirigiéndose a Jesús: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Estos son los hechos. Pero los hechos del Evangelio no están escritos solo para que los contemos, sino para que los vivamos. Cada vez quien los escucha está invitado a entrar dentro de esa página del Evangelio, a convertirse en actor en vez de en espectador, a ser parte de esta escena. Esta es la diferencia entre el Evangelio y cualquier otro libro del mundo. El Evangelio es un libro vivo, no es un libro muerto. Y la Iglesia primitiva nos da el ejemplo. La manera como está narrado este acontecimiento muestra que la comunidad cristiana ya había entrado dentro de esta historia, ya la había aplicado a su situación. Aquella noche, una vez que despidió a la multitud, Jesús había subido al monte solo a orar. Pero al momento en el que Mateo escribe su Evangelio, habiéndose despedido de sus discípulos, Jesús había subido al cielo, donde está orando e intercediendo por los suyos, la barca está en medio de las olas y está empujada en ese amplio mar del mundo, y muchas veces se levantan vientos contrarios. Y la Iglesia en ese momento ya había hecho experiencia de la persecución. Y en esta nueva situación, ¿qué es lo que dice a los cristianos el recuerdo de esa noche? Pues que Jesús no estaba lejos, que no estaba ausente, que se podía contar siempre con Él. Que también en ese momento Él les ordena a los suyos que caminen hacia Él, caminen sobre las aguas, sobre las olas de este mundo, apoyándose únicamente en la fe. Y esto no será una tarea que sea siempre fácil, habrá momentos de oscuridad. Y se preguntarán si Jesús no ha sido un fantasma, si lo que han vivido y han creído en Él no ha sido una ilusión. Pero lo que le sucedió a Pedro les recordaba que Jesús no los habría abandonado ni siquiera a ellos en su vida. Y al final, la prueba sirve para hacer que su fe sea más pura,
tanto que hace capaces a los mártires proclamar de nuevo, y esta vez ante los jueces y ante los tribunales hostiles, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Pues lo mismo estamos invitados a hacer nosotros, a aplicar este acontecimiento a nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nuestra vida es semejante a esa barca que está agitada a causa del viento contrario? Y esa barca en dificultad puede ser tu propio matrimonio, pueden ser tus negocios, puede ser tu salud. El viento contrario puede ser la hostilidad, la incomprensión de las personas, o que la suerte te ha dado la espalda, o la dificultad de encontrar un trabajo o una casa. Quizá al comienzo hemos afrontado con ánimo las dificultades, decididos a no perder nuestra fe, a confiar en Dios, y por un poco de tiempo hemos caminado sobre las aguas, fiándonos únicamente en la ayuda de la ayuda de Dios. Pero después, viendo que la prueba se hace larga y dura, ¿cuántas veces había un momento en que nos ha parecido que ya no conseguíamos ir adelante, que nos hundíamos y hemos perdido el ánimo? Ese es el momento de recoger y sentir como dirigida personalmente a ti y a mí esa palabra que Jesús dirige en esa circunstancia a los apóstoles. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo. Cuando uno busca esta palabra en el Nuevo Testamento, descubres que aparece varias veces en los Evangelios, en el resto del Nuevo Testamento, pero prácticamente siempre en la boca de Jesús. Ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, dijo Jesús apareciéndose una noche a Pablo, es necesario que tú des testimonio de mí también en Roma. Hay una única excepción, pero está por medio Jesús también, que es cuando le dicen al ciego de Jericó, ánimo, levántate, que el Maestro, Jesús, te llama. ¿Cuántas veces los humanos nos decimos unos a otros, ánimo, verás que todo va bien cuando uno va a tener una operación, por ejemplo? Pero en el fondo somos una caña batida por el viento que dice a otras cañas que no teman, que no se estremezcan ante el viento. Nuestras palabras no cambian las cosas, son solo palabras. Pero no es así cuando quien dice ánimo es Jesús. Él ha vencido al mundo. Y Él ha tenido ánimo también para nosotros. Por eso no dice simplemente ánimo, sino dice ánimo, soy yo. Yo, el Hijo de Dios, el que ha conocido el dolor, la oscuridad, la muerte. Pero en la boca de Jesús esa palabra ánimo es una palabra eficaz, que produce lo que significa, que da lo que exige. Hay quienes nos critican a los cristianos que esas palabras son solo como para autoengañarnos. La crítica que nos hacen, la crítica clásica del marxismo, golpea a la actitud de quien pretendiese quedarse con las manos cruzadas ante las dificultades, a la espera de que sea Dios el que haga todo Él. Y no la verdadera fe, la verdadera oración, que no es resignación pasiva. Jesús dejó que los apóstoles remasen contra el viento durante toda la noche y usasen todos sus recursos antes de que Él interviniera. Hay situaciones en la vida, sabemos bien, que ni siquiera con la mayor determinación se pueden resolver. El Evangelio nos dice que también en estos casos, cuando humanamente hablando ya no hay nada que hacer, podemos siempre gritar como Pedro en el momento en que está hundiéndose, Señor, sálvame. En el profeta Isaías leemos una palabra de Dios que dice que Dios da fuerza al que está cansado y multiplica el vigor del que está sin fuerzas. También los jóvenes se cansan, los adultos caen, pero cuantos esperan en el Señor vuelven a adquirir fuerzas y les salen alas como las águilas y corren sin cansarse, caminan sin fatigarse. Eso está en el profeta Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Pues bien, a lo largo de la historia, ¿cuántos millones de personas han hecho la experiencia de que estas palabras son verdaderas? Pues si tú
o yo somos unos de estos cansados y agobiados y sin fuerzas, haz la prueba. Espera en el Señor con todas tus fuerzas y verás que también te nacerán alas como a las águilas. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.